¿Qué tal, amigos? Con la alegría de siempre les saluda el profe Camacho. Hoy vamos a trabajar una cápsula donde explicaremos cómo realizar una distribución de frecuencias, esta tabla que se trabaja en estadística y donde se organizan los datos de algún fenómeno variable, mediante una hoja de cálculo. Estaremos trabajando con el programa de Excel. Y bueno, el fenómeno de estudio es el siguiente. Resulta que le preguntamos a un grupo de personas cuál era su color favorito y estuvimos registrando los resultados. Al lado izquierdo, aquí en líneas verticales, tenemos los casos para cada color encontrado. Por ejemplo, para el rosa se encontraron 2 casos y así sucesivamente. Entonces, nuestro objetivo va a ser, pues, trabajar esta tabla y lo vamos a aplicar con fórmulas y funciones especiales y así ustedes tengan este conocimiento en sus manos que lo puedan aplicar a su beneficio. Bien, vamos a empezar. En la primera columna nosotros tenemos el nombre del fenómeno o la variable de estudio. En este caso se llama color favorito. Y estos fueron los casos registrados: rosa, negro, azul, amarillo, morado, rojo, naranja, verde, guinda y mostaza. Les recuerdo qué fue la temática del ejercicio. Se les preguntó a un grupo de personas sobre su color favorito. Bien, bueno, vamos a empezar. En frecuencia absoluta vamos a hacer el conteo por cada color según los casos encontrados. Rosa, nos dijeron 2 personas que tenían esa preferencia. Anotamos el número 2. Negro, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casos. Vámonos con azul. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para amarillo, pues es un caso. Para morado son 2 casos. Para rojo 2. Y a partir de ahí, naranja, verde, guinda y mostaza, un caso. Si se fijan, la frecuencia absoluta es nada más el conteo, ¿va?, de los casos presentados para los valores que toma la variable. Ahora vamos ya a empezar a trabajar la tabla como tal. Primero hay que sumar para obtener el total de la frecuencia absoluta. Aquí nos vamos a situar en la parte de abajo y vamos a poner la siguiente función en Excel. Primero, signo igual. Recuerden que toda función en Excel va precedida de este símbolo o de este signo. Y la función se llama suma. Vamos a escribir suma. Observen que ya nos ofrece una opción. La primera, se abre un paréntesis y nosotros vamos y seleccionamos a los datos que acabo de capturar, que están ubicados desde la celda C9, 2 puntos C18. Significa desde la celda 9 hasta la celda C18. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. Y bueno, pues nos dice que el total de personas encuestadas fueron 25, ¿verdad? Entonces ya como quiera, tenemos ya esta primera columna. Vámonos con la frecuencia relativa. Es bien sencilla calcularla. Miren, lo primero que vamos a hacer es, vamos a poner signo igual, vamos a seleccionar el primer dato de la frecuencia absoluta, que en este caso es 2, y lo vamos a dividir entre el total, que en este caso es 25. Pueden seleccionar la celda del total o simplemente escribirle 25, como ustedes quieran, y es válido. ¿Sale? Damos un Enter y automáticamente nos dice cuánto es la frecuencia relativa. Si ustedes no quieren hacerlo de uno en uno, Excel nos ofrece la ventaja de la automatización. Basta con que ustedes posicionen el cursor de su ratón en la parte inferior de la derecha, aquí en esta celda, donde se forma como una especie de cruz, y den doble clic y automáticamente se va a generar el cálculo progresivo de los demás datos. Vean, incluso ya está el total, lo voy a poner aquí en negritas, que es 1, ya está debidamente calculado. Esto es una ventaja porque ya no tenemos que hacer ni programar la fórmula para cada caso, sino simplemente programamos uno y ya nos basamos para los demás. Entonces, vamos a hacer una acotación. Miren, les resulta que la suma de las frecuencias relativas nos va a dar al final el entero, ¿verdad? Incluso si nosotros quisiéramos también calcular por separado el total, que es 1, podemos hacer esto. Podemos poner igual, y luego la función suma, abrimos paréntesis, seleccionamos los datos de las frecuencias relativas y pues también vamos a llegar a 1. Sería otra manera por si quisieran trabajarlo. Vamos hasta aquí ya 2 columnas, frecuencia absoluta y frecuencia relativa. En el caso de la frecuencia relativa, la suma nos debe dar 1. Si no les da el 1, es porque a lo mejor hay algún pendiente o algún error en algún cálculo.
tendrán que checarlo. Vamos ahora a calcular la frecuencia relativa porcentual. Esta es bien sencilla. Si ya tienen la frecuencia relativa, entonces ponen signo igual, seleccionan el primer dato de la frecuencia relativa y lo multiplican por 100. Esta columna va a tener los porcentajes en términos de 100 de cada dato. Miren, ya está. En el caso de 0.08, pues significa que es el 8%. Y les decía, ya no hay necesidad de que yo calcule o programe cada fórmula en cada celda, sino con esta me posiciono en la parte inferior de la derecha, acá en una especie como de cuadrito oscuro, en color verde. Bueno, pones el cursor o ponen el cursor, se forma una cruz y dan doble clic y automáticamente se produce el cálculo progresivo. Aquí, bueno, pues ya voy a borrar el último dato, no es necesario, es hasta aquí el total. También lo voy a borrar, ahorita lo volvemos a hacer para que vean cómo lo vamos a considerar. Miren, pues ya tenemos los porcentajes, 8, 32, 24, 4, etcétera. Se supone que la suma de las frecuencias relativas porcentuales nos debe de dar 100%. Entonces, vamos a ver si es cierto. Esto es igual a la función suma. Seleccionamos los datos, cerramos paréntesis y enter. Y ahí está, ¿verdad? Que ya lo habíamos hecho cuando hicimos el cálculo progresivo, pero pues yo quería no dejarlo desapercibido, hacerlo de una manera independiente, aparte, ¿vale? Entonces ya tenemos nuestra tercera columna. Vamos a trabajar ahora la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada no es nada complicada de hacer. Miren, para ello nos vamos a basar en la frecuencia absoluta. La primera, que en este caso es 2, va a pasar igual. Entonces podemos poner el 2 así, directo. Ahora, fíjense bien, vamos a programar en la segunda celda de la frecuencia acumulada, vamos a programar este 8, que es la segunda frecuencia absoluta, más la frecuencia acumulada que yo tengo aquí como la primera, ¿verdad? Y nos va a dar 10. Con eso sería lo necesario para poder calcular progresivamente lo que nos falta. Nos vamos a situar en el 10, repito, la parte inferior de la derecha, donde se forma una pequeña cruz, doble clic y automáticamente, si ustedes se fijan, pues se programa el cálculo. Y aquí la clave es que la frecuencia acumulada, la última, debe coincidir con el total. Miren, 25 y 25. Si coincide, ya lo tienen bien y ya estarían terminando su frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada pues consiste en ir sumando los grupos de las frecuencias absolutas. Por ejemplo, el 2 es el primero, pasa igual, y luego suman 2 más 8 y les da la segunda, y luego 2 más 8 más 6 y les da 16, y así van obteniendo para cada una. 2 más 8 más 6 más 1, 17, y hasta el final. Bien, pues aquí miren ya la tabla nos da una idea de cómo está manejándose o comportándose el fenómeno registrado de esta variable. Por lo menos aquí rápidamente identificamos que los colores con mayor preferencia son el negro con un 32% y el azul con un 24%. De ahí le siguen pues con 8% el morado, el rojo y el rosa, ¿verdad? Y ya con menos preferencia el amarillo, el naranja, el verde, el guinda y el mostaza. Pero por ejemplo, otra de las cosas que notamos que estas 25 personas no registraron en su color favorito al blanco, que es un color popular, ¿verdad? O también no registraron al café, que es otro también de los que pueden considerarse muy populares. Bien, pues hemos terminado mi cápsula. Les agradezco mucho y bueno, pues les mando un cordial saludo. Muchas gracias.